A mí ahora mismo, por ejemplo, si me ofrecen la posibilidad de un equipo de salvados entre en Gaza, no lo haría, no lo haría. Yo no autorizaría a ir ahora mismo a la Franja de Gaza. El más viejo es el bisabuelo, el siguiente es el abuelo, el otro es mi padre y ese enano que está ahí soy El yo, nano pues mueve un poquito para tú. Ahí, ese, ahí. hace 46 años debe ser. Yo te quería preguntar por que con los años eso evoluciona mucho. Tu relación actual con la fe, con la religión. ¿Cómo te llevas con ese tema? ¡Ay, cabrón! Bienvenido, Fernando González González, alias Gonzo. Y bueno, te agradezco ahora públicamente también por estar aquí conmigo, dedicarme este ratito y también por el hecho de tu compromiso con la responsabilidad social de ayudar a visibilizar con todos estos años que llevas de periodismo de, no sé si llama de trinchera o es un término que se gasta demasiado a la ligera o es correcto. A ver, las etiquetas están bien que se les ponga porque sirven para localizar o para ubicar algo. Lo que Sí, pasa es que cuando tú eres parte de una etiqueta, te sientes más incómodo. Pero yo no reniego de las etiquetas que me ponen porque me dedico a poner etiquetas también. sí. Como contador de historias, muchas veces, como te decía, esto ayuda a crear marcos mentales. Entonces, oye, prefiero que cuando se habla de lo que hacemos en Salvados o lo que puedo hacer en el intermedio, hablen de periodismo de trinchera, como periodismo de investigación, que me dicen algunas veces. Mientras sea periodismo, como digo siempre, mientras sea periodismo, yo estoy encantado de estar en ese saco. Que se me acaba de ocurrir ahora y luego digo, igual es una cuñada de como el que no ha visto la vida en un partido de fútbol y te dice, la cancha tal, y está hablando del córner y estás mezclando cosas, ¿no? No, a ver, periodismo de trinchera se utiliza, se mal utiliza también, es decir, periodismo de trinchera evidentemente recuerda a estás en un lugar donde los tiros van y vienen, es decir, Sí, estás ejerces el periodismo de una manera donde cuando haces un trabajo, digamos, no es inofensivo, intentas que tenga un efecto, pues eso, como lo que haces desde una trinchera. La parte de protegerte yo creo que no tanto, no necesitas esconderte cuando te vienen mal dadas, al contrario, yo creo que hay que estar de cuerpo presente y recibirlas si es consecuencia de un trabajo y sobre todo si es un trabajo bien hecho. Pero ahora se habla mucho del periodismo de trincheras por el bando en el que estás. Pero yo ahí esa parte sí que no me siento tan representado, a no ser que el bando sea cumplir con las funciones del periodismo. Y ahí que hablabas de la responsabilidad social, yo ahí soy de los que sigue creyendo a pies juntillas que el periodismo es una profesión con una responsabilidad social, con una función social. Muchas veces digo que si nuestros lectores, escuchantes, espectadores pierden la confianza en nosotros, algún día decimos algo que hace que pierdan la confianza en nosotros, esto es como perder la confianza en un cura o en un médico. Somos profesiones que aportamos a las personas que nos atienden algo más que generar un propio servicio. Es decir, que te puedan contar una información que a ti te permite entender el mundo en el que estás, tomar tus propias decisiones sobre cosas tan banales como dónde meto yo ahora mi pasta, compro ahora un piso, no lo compro, o, hostia, pues viendo cómo está el mundo, yo me sitúo en este lado y entiendo que pues, ahora vivimos en una época de retroceso de derechos sociales, por ejemplo, pues yo me sitúo ahí. Entonces, en ese sentido, sí, yo acepto que el periodismo conlleva una responsabilidad social y en mi caso particular duermo mal cuando no ejercemos lo que considero que tiene que ser el periodismo, mucho más con el escaparate que tenemos. Eso también es un peso, por lo menos para mí, importante. No decepcionar a espectadores de Salvados, me cago en la mar. Cuesta dormir. claro, porque a ver, yo quiero hablar de ti, de tu trabajo, pero ya que tengo el lujo de tener pues, un periodismo con un recorrido larguísimo en trayectoria y que has viajado tanto y visto tantas cosas, también quiero preguntarte un poco por cosas globales de la visión del mundo que tienes, que seguramente sea pues más completa y más compleja que las que tenemos pues personas que desde el sofá vemos la tele, pero no hemos salido un poco de nuestra ciudad y poco más y opinamos de cosas que están muy lejos por lo que nos cuentan, lo que vemos y demás, ¿no? Y bueno, para la gente que venga seguramente después de tus redes y de tu entorno y que a mí no me conozca de este tío que habla, ¿quién es? Bueno, yo soy Abraham Guirao, hola, ¿qué tal? Eh, soy presidente de una asociación que se llama Conquistando Escalones, de la cual luego un poquito más adelante pues contaré un poco nuestra causa y a qué nos dedicamos y demás, pero como digo esto, quiero que también te comentaba antes
bueno, que esto es un formato, yo me preparo una entrevista, pero luego a veces puede mutar a una charla o por donde nos lleve y que tú me puedes preguntar y decir lo que te dé la gana sin ningún tipo de tabúes. Pero yo primero quiero viajar un poco a hace muchos años, a una pequeña aldea de Galicia, donde había un señor que se dedicaba al trabajo del campo. Y bueno, seguramente le hubiera gustado viajar muchísimo y lo hacía a través del objetivo de su cámara, retratando a sus congéneres de la aldea. Y muchos años después, su nieto viajó a Salamanca, estudió una carrera y empezó a viajar por el mundo y a retratar muchas realidades que luego ha contado a millones de espectadores. Yo te quiero preguntar si no me estoy colando, si tu abuelo fue el que te inspiró, aparte de otras cosas, supongo que es un conglomerado de cosas, ¿no? Para ser quien eres hoy en día y hacer todo lo que has hecho. No sé si se ve desde ahí, pero si no te lo acerco. No, desde ahí no se ve cómo te he encuadrado aquí El abuelo es este del medio, o sea, no sé si aquí hay como reflejo, espera que Sí, lo tengo. ahí Ahí bien, está ahí bien, guay. sí, ahí bien. El más viejo es el bisabuelo, el siguiente es el abuelo, el otro es mi padre y ese enano que está ahí soy El yo, nano pues mueve un poquito para tú, ahí, ese, ahí. hace 46 años debe ser. Y sí, sí, efectivamente mi abuelo Manolo era un señor que hacía hoces, porque la familia es una familia de tradición de ferreiros. Mi bisabuelo hacía hoces, bueno, casa de ferreiros, que se diría allí en la aldea. Pero a mi abuelo Manolo la aldea se le quedaba pequeña y sí, a él le gustaba, yo creo que lo que le gustaba era no aburrirse básicamente. Y él veía que más allá de los valles, del valle en el que vivía, y que yo eso lo recuerdo de pequeño, vivir entre valles te hace imaginar mogollón qué es lo que hay al otro lado de las montañas, que normalmente es otro valle muy parecido. Pero creo que mi abuelo Manolo, por lo que recuerdo de él, por lo que hacía cuando acababa cada día la jornada laboral, que era sentarse en un banquito al lado de su casa, que era el lugar con la panorámica más larga. Es decir, tenía un lugar donde se sentaba y desde ahí es el sitio donde veías, digamos, más kilómetros de distancia. Y entonces empezó a tirar fotos. A él le gustó de siempre el mundo de la fotografía y en la guerra me contaba que a él le encantaba poder hacer fotos y que le hicieran fotos. Entendía como que quería llevar unos recuerdos. Y a la vuelta de la guerra se compró su primera cámara, de estas de trípode, era de segunda mano, que me dejó a mí como herencia, una de estas antiguas de ponerse el mandil y tirar de pera. Que me inspiró, yo creo que me inspiró genéticamente. O sea, yo no tengo el recuerdo de decir, yo quiero ser como mi abuelo, o yo quiero hacer esto que hace mi abuelo. Pero sí recuerdo que cuando me metía en su despachito donde revelaba, donde tenía los carretes, yo estaba a gusto. Y cuando me hablaba de historia, yo estaba a gusto. Y a él le encantaba. Entonces yo creo que de mi abuelo me viene el gusto por las historias, es decir, eso sí que me inspiró, el querer en escuchar y entender historias. Me conozco la guerra civil de mi abuelo de cabo a rabo porque él también la recordaba muy bien. Eh, pero luego tenía otra cosa que yo creo que es lo que sí me inspiró y en lo que yo me fijé mucho, que era en cómo conseguir esas fotos, en cómo ser la persona en la que la gente confiaba en lugares donde la fotografía podía parecer algo del demonio, en 1947, en 1952. Y a raíz de eso hizo otra cosa que ese sí que me inspiró, que es que dijo, coño, para poderme mover me cuesta bastante el tener que ir a los sitios. Entonces hizo también taxista, era ferreiro, fotógrafo y por último taxista. Y eso le permitía no gastar su dinero, sino ganar dinero cuando quería ir a sitios a sacar fotografías, que normalmente eran en fiestas populares. La mayoría de los recuerdos que tengo de las fotos que tiene ese mi abuelo son fiestas populares, fotos carné o identificativas y panorámicas. Era algo que esas eran las tres cosas que a él le gustaba. Y lo que sí hizo fue regalarme mi primera cámara de vídeo. Y yo sí recuerdo cómo flipaba grabando y luego en casa enganchando la cámara al VHS y jugando con el pause en uno y con el rec en otro. Y cómo al acabar yo entendía que un vídeo editado siempre era mejor que un vídeo bruto. En conclusión, ¿me inspiró mi abuelo? No lo sé. Yo no recuerdo yo eso que te decía, quiero ser como él. ¿Fue fundamental para que yo haya acabado sentado con Abraham aquí hablando porque le interesa lo que yo he hecho en mi vida profesional? Sin duda, sin duda. Porque una vez que me empecé a meter
sí que me di cuenta de que lo que mi abuelo me había ido enseñando de forma no voluntaria probablemente durante 18, 19, 20 años, era algo que cuando me puse a estudiar dije, joder, es que es precioso y muchas de las cosas que complementaban la teoría que yo estudiaba era lo que me iba contando mi abuelo. En definitiva, yo acabé en el intermedio siendo, como me decía muchas veces, en plan, hay que llevar a Gonzo a los pueblos, que Gonzo y los abuelos funcionan muy bien. Y lo que sí es fundamental y lo que sí me inspiró es que cuando tienes que contar la historia de alguien, tienes que respetar a ese alguien. Y que tú no puedes entrar como, hola, ¿qué tal? Fernando González Gonzo, periodista, este es mi carnet, la pregunta es la siguiente, respondan usted. No, es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal la vida? ¿Verdad? Esta es su casa, joder, qué bonita. ¿A qué se dedica? Mire, yo soy menganito, tengo tal, no sé qué. Primero ser persona y cuando eres persona empiezas a plantear lo que tú quieres, que es sacar a esa persona. Y luego recuerdo leer la famosa frase de Kapuscinski de para ser buen periodista lo primero que hay que ser es buena persona. Y ahí fue cuando dije, joder, mi abuelo teórico no era, pero en la práctica tenía todos los bienes, todas las bondades de lo que se entiende que debe ser un buen reportero, por lo menos. Yo ya no soy periodista porque el periodismo es muy amplio, pero a mí que lo que me gusta es el reporterismo, ahí sí, lo aprendí de él y de todo lo demás. Y que yo vengo de donde vengo, que lo orgulloso es el orgullo que tengo de donde vengo, no donde haya podido llegar. Y hay en principios y valores, hablábamos antes de la responsabilidad social. Yo veo las fotos de mi abuelo y sé por qué las hacía y por qué se las encargaba muchas veces. He tenido familia migrante y entonces también sé la importancia de estar comunicándote con los que tienes un poco lejos, darles a conocer la realidad del pueblo que dejaron en su día. Y entonces sí, inspirar. Oye, me parece que es una frase, una palabra que yo nunca he sentido así, este rollo de que te inspiren, pero sí de irte dando cuenta de, joder, me fui quedando el cemento poco a poco y cuando se juntaron todos los elementos, sí, para mí la figura de mi abuelo Manolo, si miro atrás digo, hostia, es imposible que yo hubiese estado donde estoy si no fuera por él. Que además me ha gustado lo que has dicho de a nivel genético, que me recuerda a la familia que te mira al niño que desde pequeño ya cogía un micro y bailaba. Hostia, no será como el abuelo que ya le gustaba ir grabando a la gente y tal y cual. Es como que de niño ya a lo mejor ya no es, Sí, aparte de que te puede marcar evidentemente lo vivido con esa persona, que ya tienes una predisposición que pues o el tío tal o el abuelo tal, que en la familia nosotros claro, no somos ninguno de esto, pero pues habrá salido de ahí el niño, ¿no? claro, luego yo de mayor, pues me he ido lo típico, te vas rascando en tu familia y toda esta historia, y joder, pues mi bisabuelo, el padre de este abuelo Manolo, pues entre otras cosas escribía artículos en La Voz de Galicia y le gustaba que la gente de su pueblo viviese tan bien como lo de los demás. Y hace poco me encontré un artículo que él no firmaba, pero en el que se citaba a sí mismo. Y lo que estaba protestando era porque la carretera que salía del pueblo no estaba en las circunstancias y las condiciones necesarias para poder sacar la producción de hoces y cuchillos, que es a lo que se dedicaba el pueblo y que si querían progreso en aquel lugar, pues el gobernador civil y quien fuese tenían que ponerse las pilas. Y dices, hostia, pues yo soy como este señor, evidentemente soy, y no lo conocí, era 3 años Sí, sí, con mi sí. bisabuelo, imagínatelo con esa edad, pero cuando vi ese artículo digo, es que yo escribiría esto y lo escribiría así, con sorna, con educación, sacando pecho y siendo orgulloso de lo que sí haces, apuntando a quien hay que apuntar. Y oye, en aquellos tiempos que en la dictadura no tuvo el valor o la inteligencia, mejor dicho, de firmar él, como si firmaba otros artículos, pero en un párrafo ponía, y de esto puede dar buena nota José María González, uno de los empresarios herreros que hay en la zona. Entonces, bueno, yo decía, yo he utilizado un poco a veces estas cosas. No soy yo el que te llama para poder conseguir luego algo más grande. Pero, tío, que la carga genética es inevitable, eso es así. Sí, da enfermedades raras, mutaciones extrañas Claro, y también da ojos azules claro, la pero genética. la parte física, pero yo soy me reconozco mucho en personas mayores o que ni siquiera conocí de mi familia. En la pandemia tuve la suerte de que me cayó por parte de mi padre y me dijo, mira que llevaba esto un tiempo en casa, a ver si puedes hacer algo con esto. Y era un manuscrito de mi bisabuelo paterno, es decir, sería el suegro de mi abuelo Manolo. Y joder, y era un tipo al que también le encantaba escribir historias, hablar de los viajes a Cuba de la familia, se quejaba mogollón. Como dije mi padre, yo creo que el bisabuelo escribiría más bien en la revista Hola, pero aún así tenía ese afán por contar las cosas y por ser extrovertidos, es decir, por comunicarnos. Yo solo, cuando hablo de genética, digo, vengo de una familia donde
mi casa, yo recuerdo de pequeño que llegábamos a la aldea, mis padres y mis abuelos estaban hasta las 4 de la mañana hablando. O sea, un hijo con sus padres y los padres con el hijo y con la nuera. Y estaban hasta las 4 de la mañana hablando. Yo ahora lo pienso y digo, ¿de qué coño hablaban? Claro, claro, sí, ahora se ve inaudito eso. Esto ahora, no, olvídate, olvídate. Y bueno, me decías, comentabas, si no quiero tergiversar lo que decías, pero algo así como que te quedas más con de dónde vienes que a dónde has llegado, pero es verdad que has llegado a sitios como, bueno, los tres grandes pilares de los tres grandes programas conocidos a nivel mediático, el Caiga quien caiga, el intermedio, el Salvados ahora. Luego también has hecho muchas cosas por el camino, muchas de las, algunas de las muchas cosas que tenemos en común, aunque no lo sepas, que es como el tema del periodismo deportivo y nada, estar en los partidos y demás, que yo también estuve haciendo yo unos años. Pero eres joven, pero si de repente ponemos música de violines y tiras la vista atrás en plan nostalgia o algo que digas, joder, esto me queda pendiente, me gustaría, sea por nivel económico, por nivel de morriña, por nivel de a este viaje a este país que no he ido, esto que no lo he contado aún, algo que digas así en plan muy marcado, un sueño, una ilusión. No me quedan muchas. Y las que me quedan intento no darle mucha importancia precisamente por lo que decías. Cumplir todos los sueños es imposible. Esto es así. Es lo que te enseña la vida. Pero los que he cumplido son tan grandes, o los tíos, ¿qué es eso? ¿Qué he hecho caiga quien caiga al intermedio y salvados? ¿Qué voy a echar de menos? Pues lo que haya dejado de hacer, lo he dejado de hacer por poder vivir unas experiencias de la hostia. Es que ya no es tanto cuál es en los programas en los que trabajé, es lo que me ha permitido hacer eso. Y en ese sentido, hostia, pues mira, la respuesta te la voy a dar. Yo siempre he pensado que sería un grandísimo narrador de partidos de fútbol, que es lo primero que hice. Y es lo que hacía en el cole ya con 8, 9, 10, 11, 12 años. Lo hice profesionalmente, sin cobrar, pero es decir, me escuchaba gente en una emisora de radio Sí. con 17 años, antes incluso de empezar la carrera, mi último curso en Vigo, en COU, que se llamaba aquello, así repetí COU, ¿no? Porque el primero lo dediqué a la radio. Y cuando luego empecé en periodismo deportivo, ahí sí que a mí me aburría mucho el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero tío, de aquella se llama el San Lázaro, el campo del Compostela, que ahora es Que el subió el campo Vero Villarreal a la Boquete, primera, sí. el Vero Boquete. Y a mí ir a los campos y que me diesen paso en Radio Nacional, aunque estuviésemos en segunda, para cantar un gol, para ver cómo iba el resultado. Tío, yo esa sensación, trabajando, ¿la he sentido en mis otros trabajos? Sí, pero dependían mucho más de que estuviesen saliendo bien las cosas, de que el político en cuestión estuviese, de que consiguieses colarte. Sin embargo, narrando un partido, esa sensación yo la tenía garantizada. En el momento que decían Santiago de Compostela, era como volver a ser niño. Buenas tardes. Tío, no lo hacía por gustar a los espectadores, lo hacía por divertirme como me divertía en las fiestas del colegio, cuando a mi colega Carlos Macea, que ahora hace deportes en la TVG, y a mí nos elegían siempre para subir arriba y invitar a los programas de carrusel deportivo, tablero deportivo y estas cosas. Entonces sí que muchas veces pensaba en plan, hostia, si no me hubiese salido esto de la tele, pues a mí en Radio Nacional, si hubiese seguido en la radio, hubiese intentado tirar por retransmitir partidos primero del Celta, que es el equipo que me gustaría retransmitir, mi primer equipo, pero luego sí, cuando veo fútbol, y no tanto en tele no me motiva tanto, pero sigo escuchando la radio, los partidos, y es que se siguen retransmitiendo igual, es un género que no ha cambiado, porque no tiene que cambiar. Y eso, mira, pues sí, me quedé con ganas de haber vivido ser narrador de partidos de fútbol, pero de primera división, porque en segunda entrabas ahí muy de vez en cuando y alguna vez Sí, hasta me echaron una bronca. Una vez me dijeron, porque tenía una norma que era, si se está cantando un gol en primera división o algo así, no se interrumpe con nada de segunda. Y un día interrumpí porque le había marcado un golazo el compo de la hostia. Y entonces me dijeron así el paso como, oye, vamos a Santiago donde hay gol de segunda división, ¿sabes? Y me recuerdo que solté, gol en segunda, pero con factura de primera. Ya tiene mi rollo. Entonces ahí sí, se me daba bien. Eh, yo cuando hay un directo, cuando hay necesidad de ahora es ahora o nunca, me salen las cosas y me salen bien. Entonces era mi lugar natural. sí, no Y está muy había gente que me guay. llamaba y me preguntaba, tío, ¿te tomas una birra antes? No sé, que no necesito nada, tío, estoy ahí que me lo creo a pies juntillas.
pues eso, Compostela Ponferradina, para mí era la final de la Champions. Sí, no, yo no he llegado nunca a narrar partidos, estaba como de colaborador en el programa, preguntaba su opinión, tal, llevaba las redes y es que está muy guay. Tanto narrar, el Jaime Mata se llamaba bueno, sigue estando uno de los principales periodistas que cubre el Villarreal Club de Fútbol, tanto, y también la persona que entra, que veía saturado, tiene saturado el de la COPE, el de la SER, el de tal, están todos preparados para el momento de eso, ¿no? De subidón de adrenalina que de repente ves al tío como, pues estamos aquí, y cambiaba la voz y hostia, no se habla así en la vida. Y sí, 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 no, este es un Sí, mundo porque la muy voz luego guay. es distinta. La voz luego es Sí, distinta. sí, Luego conoces a la peña y dices, que no eres tú. No eres tú. A mí me pasó un vivo con Jaime Escudero, que era el que transmitió los partidos del Celta en la Radio Galega. El mejor, el mejor. Lo siento por todos los que a nivel nacional son la leche y los que le ponen voz a los videojuegos de parte de fútbol. Jaime Escudero es el mejor. El día que lo conocí, fue como, ¿qué va? Oh, tú no puedes ser Jaime Escudero. Y claro, cuando se pone a hablar, sí, poco a poco, pues la cadencia y tal, pero era una de esas cosas que te cambiaban la voz. Para mí son artistas. O sea, la gente que narra bien partidos de fútbol es dificilísimo, dificilísimo. Y sí, ahí sí. estamos, pegados a la radio todavía como si fuera Sí, no, a mí me 1964. encanta, yo sigo tirando de radio, pongo la tele, pero intento sincronizarlo porque si no, claro, te hacen spoiler, pero al final la radio es vital. Eso se han puesto de las pilas algunos de los que ponen ahora los partidos, porque en los audios te ponen el que Sí, puedes sí, sí, escuchar la sí. radio y lo han sincronizado. Pero ahora es una cagada, porque como ahora hay un partido de cada vez, se aburren entre ellos mismos. O sea, solo te retransmiten si está el Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid. En el resto de los partidos se ponen con sus diatribas, de sus cosas, de tal. Y entonces no mola verlo porque no estás viendo el partido si pones el audio de la radio. Hay que ir Pero yo jugando con esto también. aplicaciones, sí, sí. Esta hacía antes igual, en plan, bajaba la tele y voy a intentar sincronizarlo con la radio, sí. Y bueno, hablando de presente, que además estamos programando esto ya a puertas casi de empezar ya la temporada nueva de Salvados. Clásica pregunta, ¿qué podemos encontrar, Gonzo, este año en Salvados? ¿Qué nos espera? ¿Qué variopintas historias? Y seguramente nos van a volar la puta cabeza. Nos espera este año. Pues típica respuesta, las mejores de nuestra historia. Historias que te dejarán pegado al sofá. Pues nos encontramos, porque nosotros nos encontramos con las historias antes de que las puedan encontrar los espectadores que ven salvados. Y mira, por ejemplo, el programa de estreno a mí me hace especial ilusión. Antes hablabas de mi abuelo, mira, este sí que creo que fue una inspiración en cómo ser persona en esta profesión. Y el primer programa se lo dedicamos al gran Chechu, que diréis, que ese quién cojones es el gran Wyoming. Wyoming para los amigos, en su vida civil es Chechu. Entonces el programa le hemos llamado El Gran Chechu porque yo tuve la suerte de trabajar 9 años con él y tengo la suerte de ser su amigo. Chechu, el gran Wyoming era mi gran ídolo de toda la puñetera vida, desde el peor programa de la semana. Es decir, yo con 14, 15 años creo que tenía cuando lo vi por primera vez, dije, ¿quién es este pavo? Este tío lo han inventado y lo han puesto en la tele para mí. Y entonces le dedicamos el primer programa. Guayo Tito Guayo, Checho, el gran Guayeben, acaba de cumplir 70 años en mayo. El intermedio este año creo que es en marzo, o sea, durante esta temporada hace 20 años. Y joder, cifras redondas, primer programa de la temporada y yo particularmente quería hacerle un pequeño homenaje y que la gente conociese al tipo que hay detrás de ese personaje millonario, ególatra y déspota, que es todo lo contrario. Es una de las personas más desprendidas y buenos amigos que yo he conocido en mi vida. Y que me gustaba que la gente conociese, más que conociese, tuviese como referencia una personalidad como la del Gran Wyoming, como la del tipo que se esconde detrás. Una persona probablemente la estrella de televisión más grande que hay ahora mismo en nuestro país, por todo, por los años que lleva, por la dimensión que tiene y que cuando no está delante de la pantalla es el tío más normal que te puedes encontrar en la televisión. Y tiene 70 años, o sea, ya está hasta los huevos probablemente de muchas cosas. Tío más normal del mundo. El más normal, te lo digo en serio. Y entonces empezamos con eso, que es una entrevista, es una charla, pero es una historia de vida y de cómo vivir en medio de la vorágine de lo que significa hacer televisión en los 90, en los 80, en los 90, en los 2000, en los 2010, 2020, en haber sido admiradísimo y luego también puteadísimo porque no se calla y dice lo que piensa siempre y siempre está defendiendo a quien menos defensa suele tener. Y luego contamos historias de las que nos gustan
de aquellas que parece que la política no funciona o que los de arriba, es decir, esta sensación de no vives mejor porque no te da la gana o te pasan las cosas malas que te pasan porque te da la gana. Y estamos muy orgullosos, por ejemplo, de un programa que contamos sobre el gremio de los camioneros. Y básicamente se resume en que camioneros de nuestro país, muchos camioneros de nuestro país y de toda Europa, llevan o llevaron unas ruedas de unos neumáticos de una marca, Goodyear, que ellos no sabían que podían provocarle accidentes. Goodyear sí sabía que podía provocarle accidentes y no hicieron nada. Y todo esto se descubrió por dos víctimas de accidente, que no se quedaron contentas, una viuda que perdió a su marido camionero y un empresario camionero español que perdió un camión. Pues rascando los dos encontraron que había algo raro y nosotros nos enteramos de la parte de España, luego de la parte de Francia, y es un trabajo en el que Salvados forma parte también de la propia historia, porque ayudó tanto en España como en Francia a conocer la dimensión de lo que realmente pasaba. Hoy, por ejemplo, hay portada, creo que es en El País, en varios periódicos, País y El Mundo. La mili en Alemania. En Alemania vuelve a recuperar el servicio militar. Contamos la historia de la mayor huida, la mayor fuga que ha habido en la historia del ejército español. 18 reclutas, 18 chavales que los metieron a hacer la mili en las Boinas Verdes en Mallorca y les pegaban tantas hostias, los insultaban y los degradaban tanto que un día dijeron, no puede ser, esto no tenemos por qué aguantarlo, vamos a escaparnos y a contar esto. O sea, no quisieron abandonar y desertar del ejército, pero una noche dijeron, nos vamos. Se fueron, llamaron a la tele les acompañó hasta el gobierno militar a presentarse ahí y a decir, oye, que nos entregamos, lo único que queremos es que supierais que nuestros alférez y los cabos son auténticos salvajes. De hecho, acabaron condenados. Y entonces contamos esta historia con tíos que ahora tienen pues 30 años más. Y a veces mola mucho ver con 50 años cosas que hiciste con 20 que en su momento fueron historias. Salieron en la tele, salieron en los periódicos, salían por todos lados. Y tenemos también esa historia. Queremos homenajear a la sanidad pública española, homenajearla también para que aquellos que creen que esto es un gasto tonto se den cuenta de que no es tan así. Y entonces lo que hicimos es convivir con gente que se suele decir que son héroes, y no, no son héroes. Son peña especial, con una vocación tremenda y que han dedicado y condicionado sus vidas a su profesión porque la aman. Y hablo del departamento de trasplantes del Hospital Valdebrón de Barcelona. Queríamos hacer algo sobre la seguridad social, vimos que los trasplantes en nuestro país es como el gran ejemplo del servicio público y de la importancia de que esto no sea de pago. Y bueno, lo lógico sería, venga, pues vamos a ver historias de gente que o ha tenido un trasplante o lo necesita. Pero cuando empezamos a conocer a los que los hacen, dijimos, esta es la historia. Y entonces nos hemos empotrado con ellos, hemos visto cómo trabajan y yo he tenido la posibilidad de sentarme para admirarlos, para que nos cuenten su vida, no tanto su trabajo, sino su vida. ¿Por qué eres capaz de disfrutar, de vivir entre la vida y la muerte? Como quien dice. Es gente que a personas, a familiares de gente que se está muriendo le tienen que decir, oye, vamos a intentar escucharte cómo estás y al final lo que pretenden es, con los órganos de su familiar se puede generar vida. Y claro, una vez que los conocimos, pues más enganchados estamos a sus historias y sobre todo al agradecimiento que sentimos por gente que te hace entender la importancia de la sanidad pública, porque muchos de ellos se han formado en otros países o vienen de otros países y te dicen, es que parece que aquí no os dais cuenta de lo que significa la seguridad, la sanidad pública. Y entonces también tenemos esa historia. Hablamos con el maquinista del Alvia que tuvo el accidente en Santiago de Compostela, un señor que ha sido condenado, pero que en un principio se consideraba que era el único autor. Y es una historia en la que realmente lo importante es ver cómo el Estado intentó tapar sus vergüenzas a costa de un ciudadano y fueron las propias víctimas y los familiares de las víctimas del accidente los que dijeron, mira, el conductor tiene su responsabilidad, pero no tiene la culpa de todo esto. Vamos en un ave. Un despiste de un conductor significa ciento y pico muertes. Y fueron familiares dedicándole su tiempo, sus recursos, su dinero y muchas veces su propia salud mental
los que consiguieron que al final el Estado también se sentase en el banquillo de los acusados y también fuese condenado. Entonces contamos también esa historia y bueno, evidentemente con el verano que tuvimos con incendios estamos ahora intentando montar algo para entender qué es lo que pasa, por qué se ataca precisamente a los que trabajan por extinguirlos. Así a bote pronto son las historias que ahora mismo tenemos entre manos. Casi nada barato, que diría aquel. Claro, a mí yo lo Que que, es, lo que me pregunto es, claro, vivimos una época de clickbait, de vídeos cortos, de que el lector, el espectador, queremos ver algo que nos reafirme lo que yo creo y lo comparto y me da igual que sea bulo que no, leo un trocito si acaso. ¿Y cómo se consigue llegar al espectador, al lector, con historias profundas, reflexivas, bien trabajadas? Y claro, también que tirando de lo que te escuché que decías una vez, que tu fouciño sea mejor que el del vecino. Porque al final el vecino a lo mejor tiene menos ética, menos moral que tú, o lo contratan porque tiene muchos followers. Entonces, con todo ese conglomerado de dificultad, ¿cómo se consigue y se trabaja para llegar a la gente? me imagino que hay muchas formas y muchos caminos. Yo te puedo explicar un poco, contar un poco el mío o el nuestro en Salvados. Y lo primero es creer en lo que haces. Creer en lo que haces. Si no crees en lo que haces, lo más probable es que empieces a dar bandazos porque ves esto, ¿no? Que hacemos historias bonitas, largas, que hay que dedicarle su tiempo, pero joder, la gente prefiere lo otro, ¿no? Pero si no creo en lo que estoy haciendo y ves que igual no estás teniendo resultados, pues lo fácil es que te vayas al otro lado. Pero es que nosotros estamos convencidos de que este tipo de programas, estas historias, son útiles, son interesantes y tarde o temprano, cuando caigas en el programa, verás que ahí también estás a gusto. Y esto también supone adaptarte a los gustos o a lo que quiere el espectador. Es decir, lo que sería ridículo es nosotros tenemos entre ceja y ceja que la gente se tiene que enterar de esto. Oye, pues igual no. La gente decide qué es aquello que quiere ver un domingo por la noche. Pero tú puedes contar cualquier tema, cualquier historia, que si hay un respeto hacia el espectador, lo primero, pero sobre todo el hacerle ver al espectador o que el espectador sienta que la historia que está viendo en pantalla le puede pasar a él o a él, o a su hijo, o a su vecino, porque es esa cercanía la que genera y despierta el interés. El clickbait, el bulo, el titular falso o llamativo, lo que busca es captar la atención. Eso es a lo que nos dedicamos los que contamos historias. ¿Cómo hemos encontrado nosotros la forma de captar la atención o cómo apostamos por captar la atención? Haciendo intentando contar historias estas, como te decía, que cuando te enganchas a verla te genera emociones y para que te genere emociones tienes que sentirlas cercanas. Y nos costó, ¿eh? Nos costó. O sea, yo recuerdo hacer entrevistas a políticos que pensábamos que lo iba a petar y al día siguiente lo veías y decías, pues que a la gente ya no le interesa escuchar a los políticos. Pero sobre el mismo tema, 15 días después escuchabas a damnificados por la misma historia, por ejemplo, recuerdo cuando fue el tema COVID, y funcionaba mucho mejor. Y entonces ahí era también, oye, escuchemos a nuestros espectadores. Nos están diciendo que ya no es momento de escuchar a políticos, que quieren escuchar a gente que ven que es de verdad y que lo que le están contando, lo que nos dicen a nuestras cámaras es de verdad. Y ha sido tirar un poco por ahí. Y luego entender también que ahora se habla mucho de las batallas de las audiencias, quién es el que más dato ha hecho en la noche. Eso es problema o preocupación de los que viven de hacer más audiencia, que normalmente son los ejecutivos de las cadenas. Nosotros tenemos que vivir de contar historias y que las historias sean buenas. Y entonces llega un día en el que sabes que el programa no va a hacer muy buena audiencia, pero duermes de puta madre, porque ha sido un programa. Y al día siguiente, cuando ves el dato y no es bueno, dices, pues ya está, no es bueno. Y este programa lo vamos a recordar toda la vida, este programa ha servido para mucha gente, y ves que luego son programas que años después la gente dice, joder, aquel me encantó, a mi familia le vino muy bien, etcétera. Creer en lo tuyo, respetar al espectador y ser consciente que contar historias de forma tranquila, pausada, pero bien contadas, con su presentación, su desarrollo, su final, sus personajes interesantes, es algo que funciona desde que el ser humano sabe comunicarse. El clickbait no existía cuando estaban los griegos, pero contando historias eran los mejores y han llegado hasta hoy. Seguimos leyendo Homero, la Ilíada,
Seguimos, se siguen haciendo películas, joder, de historias que escribían en la antigua Grecia o de historias de... Pues ya está, no se van a escribir historias de falsas noticias de OK Diario. Eso ya te digo yo que dentro de 2000 años eso no se contará en películas. Entonces es ser consciente de que la prisa, de que lo moderno, de que lo que está de moda, sí, funciona, pero funciona un tiempo. Y hay cosas clásicas en el contar relatos que funciona toda la vida, porque es algo tan sencillo como generar interés en quien te escucha. Y hay muchas formas de generar interés, pero apela a las emociones. Y en las emociones todos los seres humanos somos iguales. A todos nos enfada algo, a todos nos hace sonreír algo, todos empatizamos con algo en concreto. Y buscando, pues, es a donde intentamos llegar. No contentar a todo el mundo, porque eso nos llevaría a tener que prostituirnos. Pero sí que todo el mundo pueda entender que ese programa, oye, lo único que pretende es contar algo que si te quedas a verlo, te sentirá bien. Igual no te aporta nada, pero joder, habrás empatizado con alguien, te habrás alegrado porque alguien ha contado algo o te habrá entristecido ver una realidad que contamos en ese programa. Claro, a ver, con todo lo que has hecho en tu carrera, y si te siguen contratando y te contratan por tu forma de ser y tu forma de contar las cosas. Porque claro, ya llega un momento que a lo mejor tú, si en medio de una historia tienes que cagarte en un gran anunciante de la cadena, pues a lo mejor te cagas en él. Entonces mi pregunta es, ¿cómo no estás en el paro, Gonzo? No lo sé, tío. Salvados, el primer Salvados que hicimos, pegábamos un buen meneo a la Caixa y al Corte Inglés. Dos de los anunciantes principales en los medios de comunicación españoles y creo que aparte de accionistas de A3 Media. Por lo tanto, lo primero, gracias a A3 Media. Eso no nos olvidemos. ¿Por qué no estoy en el paro? Porque, bueno, no lo sé, habría que preguntárselo a quien me contrata. Yo Sí. estoy encantado porque sí, tío. Y los españoles también, ¿no? Y la coña, pero eso sí, Bueno, por tu forma de contar valiente, que a veces, luego de lo que tú dices, tienes que tener el respaldo de... sí, no, si no que... es imposible. Yo estos programas, o sea, yo no podría hacer la tele que llevo haciendo desde que empecé en el intermedio si no estuviese en la sexta. Y el Caiga quien caiga se pudo hacer en Telecinco porque era el año 2005. O sea, este año ya viste que lo intentaron y es que ahora es muy difícil. Pero lo primero, o sea, uno en un medio de comunicación como la televisión, si consigue vivir tantos años haciendo, como dices tú, este periodismo que yo hago, es porque la cadena te lo permite y está ahí. Evidentemente porque es rentable en términos de prestigio, en términos económicos. Esto no nos llevemos a engaño. Pero luego no estoy, al mismo tiempo soy alguien que no intentan, o sea, yo no voy a la confrontación, por ejemplo, con la cadena. Yo soy consciente de dónde trabajo, para quién trabajo y por qué estoy ahí. Entonces, hay veces que la cadena te dice, oye, bueno, pues esto afíndamelo un poco. Y lo hacemos. No voy con el cuchillo entre los dientes de soy Mel Gibson en Braveheart y vamos a conseguir la libertad que hay momentos en la vida que te crees un poco así. Y una buena parte de que mi carrera profesional lleve ya 20 años en televisión es haber tenido alrededor a gente que me pone los pies en la tierra, porque muchas veces, hostia, si te crees lo que te van diciendo por ahí, dices, pues nada, soy Donald Trump, el país es mío. No tan exagerado, pero la adulación es muy, muy, muy peligrosa. Y entonces lo que he intentado siempre es entender para quién trabajo, sin renunciar a lo que yo quiero hacer en mi trabajo. Yo llegué a dejar un programa de televisión en Antena 3, precisamente, que se llamaba El Método Gonzo. Hostia, y he vuelto a aquella casa. Es decir, tan mal no salí, les hice una putada enorme, pero no fui un cabrón, no fui por detrás, asumí la responsabilidad de las consecuencias de mi decisión y con lo que me encontré fue que tras dejarlos tirados en un programa que se habían gastado un pastón, que llevaba mi nombre, que solo presenté 2 meses, me ofrecieron la posibilidad de hacer 4 documentales, porque sabían que era lo que me gustaba hacer. Y entonces dices, hostia, no, esta idea que hay fuera de que esto es una jungla, la tele y que nos vamos a matar, no es así. Entonces, esto también lo aprendí de mi abuelo, que vuelvo al principio. Hay una expresión en gallego que es muy, muy útil en esto de las relaciones laborales, que es amigos, sí, pero a vaquiña, por lo que vale. Una cosa no quita la otra. Lo cortés no quita lo valiente. Yo siempre he intentado ser respetuoso y educado con toda la gente con la que trabajo, incluso con aquella a la que le tengo que decir lo que me estás haciendo no tiene ni pies ni cabeza y no lo voy a soportar y no lo voy a aguantar. Dejo este programa.
Pero si lo razonas, lo que sí muestras es que tú eres un buen compañero de vida y que si además en el trabajo, joder, pues das ciertos resultados, llega un momento en el que la peña te prefiere trabajar con gente que no, que aunque en lo laboral te lo ponga difícil, en lo personal puedas tratar bien. Y es Y esto siempre coherente sí. también, y es coherente. Y es coherente, ¿no? Yo pocas sorpresas voy a dar. Pocas sorpresas voy a dar. Yo creo que ese sí es más el secreto que la capacidad profesional o cómo desenvuelva yo mi trabajo. O por lo menos eso quiero creer. Porque joder, lo que yo hago lo puede hacer más gente. O sea, no le veo ahí, me refiero a las formas, en cómo hablas, no tengo grandes trucos. Lo que sí tengo es una idea muy clara de lo que me gusta hacer. Y como siempre digo, por suerte, no hay mucha competencia, porque se la han cargado. Los mismos que a mí me dejan trabajar ahí, los que mandan en las televisiones, llegó un día en el que decidieron que los programas satíricos, el reporterismo irreverente, y ya solo queda un programa en ese sentido, que es el intermedio, salvados porque llevamos no sé cuántos años. Yo creo que es eso, y la suerte de caer de pie en el intermedio, programa que lleva 20 años, el salvados, programa que lleva 17 años, o sea, es que cojo trenes de larga distancia, eso es una suerte de la leche también. Pero bueno, también tienes suerte, también tienes tu mérito de que te las forjado y te las has ganado. Hay que ser un poco. Sí, sí, no me han echado, o sea, no me quito méritos, pero Sí, sí. insisto, es una cuestión que tiene más que ver con que lo que sí tengo claro y de lo que estoy orgulloso es que he podido mantener mis principios de cómo ser en la vida, también en un trabajo como es hacer televisión en prime time. Y luego, sin tener nada que ver para la vez, sí hablando de un poco también de tu pasado, una cosa que tenemos en común, entre comillas, y que sin ser una competencia, pero si lo fuera, lo mío es peor. Pero tú te criaste en un entorno, un hogar, eres ex jesuita, y bueno, yo soy ex testigo de Jehová, también un hogar ultra religioso, ultra conservador y todo ese sentimiento de que al final te das en cuenta en la gente que tienes otros ex testigos de Jehová que dices, joder, yo esta culpa que tengo constante todo el rato, pensaba que era mi forma de ser, o esta obligación de autoexigencia, pensaba que era yo que soy así, y luego ves, no, en verdad, toda la gente que ha pasado por cosas similares lo tenemos interiorizado, ¿no? Pero más allá de eso, cómo te Sí. afecta, yo te quería preguntar por que con los años eso evoluciona mucho. Tu relación actual con la fe, con la religión. ¿Cómo te llevas con ese tema? ¡Ay, cabrón! Yo no creo, soy completamente ateo, pero no creo no porque por haber estado con los jesuitas ni nada de eso, no creo porque soy muy racional, muy racional. Y aunque nací, o sea, yo crecí en una familia profundamente católica y a mí de pequeño ya no eran mis padres, mis abuelos, eran las primas. Una prima un día que me empezó a contar la historia de Adán y Eva y fue como la sensación, la sensación de, así existe el mundo. Y lo intenté. O sea, yo recuerdo, hostia, esto existe, esto cree, hago el esfuerzo, las convivencias con los jesuitas, pero yo creo que fue a los 14, 15 años que es como, párate un segundo, tío, me encanta demasiado la historia, me gusta demasiado la realidad, lo real, lo verídico, como para creer en esto. Y luego aparte está la instrumentalización. Entonces, a día de hoy mi relación, ¿cuál es? Es sana, es decir, en la parte, llamémosle espiritual, yo no soy una persona que no cree, pero ni en Dios ni en ninguna otra cosa. Lo que más me ha convencido de todo lo que nos han contado desde que habitamos este planeta es la teoría de la evolución, es lo que la ciencia ha podido demostrar y me interesa mogollón. De hecho, me parece maravilloso y un milagro que estemos aquí y que ocupemos este espacio, pero nunca, o sea, no llego hasta el punto de, joder, alguien ha tenido que hacer todo esto. Dicho esto, lo que sí he sido cada vez más consciente es de la necesidad del ser humano, de muchos seres humanos, de tener algo a lo que amarrarse. Entonces, mi fe en la ciencia, como explicación de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, pueden tener los mismos fundamentos neurológicos que tienen la fe de mis padres en que es Dios el que hizo todo esto. Y en ese punto yo lo respeto, yo lo respeto. Ahora, ¿dónde encuentro yo mi conflicto con la religión? Las religiones, que han conseguido imponer modos de vida. Eso es lo que sí que me llama mucho la atención y como persona, cada vez que me hago más mayor, me jodo más. Porque es lo que decía, somos víctimas de eso. Entonces, yo sé con qué mierdas tengo que convivir hasta el día que la palme por culpa de haber crecido en un entorno cristiano católico y haber ido a un colegio de jesuitas.
Ojalá, hoy como señor de casi 50 años, que tiene 2 hijos, que ha vivido, que tal, digo, ojalá no hubiese tenido ese condicionante. No digo, ojalá no hubiese estado en esa familia, es la mejor familia del mundo en la que he podido nacer, Sí, sí. pero por su propio bien y por el mío, a día de hoy, esto lo hablo con mis padres tranquilamente, le digo, no, yo no creo en nada y ojalá nadie hubiese creído, ojalá el creer en Dios no hubiese significado tener que vivir de una forma tan concreta. Porque en este país, sobre todo, con el nacionalcatolicismo, eso fue una manera impostada y obligada de vivir. Ciertos valores morales que no eran ni éticos ni morales, eran de control social total y absoluto. El casarte para tener familia, todo eso no tiene ninguna. Dios nunca ha dicho nada de eso. Si es que existe, no ha dicho nada de eso. Esa instrumentalización es la que me jode. Y eso es lo que se ha contagiado a otros aspectos de la vida. Es decir, si a mí no me gustan los negros, no quiero que a nadie le gusten los negros, entonces que no haya negros en este país, porque son mis creencias. Y como aquí nos enseñaron de que no nos pueden ofender los sentimientos religiosos, ahora hay una extrapolación a que no se pueden ofender ningún sentimiento que tengas. Y eso sí que soy de los que creen que es consecuencia de lo que fueron imponiendo las religiones. Solo hay que irse a Israel y Palestina ahora mismo para verlo. Hay una cuestión fundamental ahí que es una de esos pueblos se siente superior, no al otro, sino al resto. ¿Cómo vas a cambiar eso? ¿Cómo vas a educar a un niño y decirle, no, no, que los de al lado tienen tantos derechos como tú? Es jodido. ¿Y de dónde viene todo eso? De la religión. Entonces soy como cada vez más permisivo y eso creo que es bueno para mí con las creencias de los demás, pero cada vez me indigna más el querer imponer filosofías de vida a los demás. ¿Por qué la pelea por el aborto? ¿Por qué la pelea por el divorcio? Hostia, tío, las libertades individuales están por encima de todo, mientras no invadan las libertades de los demás. Y yo estoy dispuesto a renunciar a mis pequeñas libertades individuales en aras de una libertad colectiva que a mí también me va a beneficiar. Los impuestos, podemos decir que es algo que concretaría todo esto. Pero que yo deje de vivir mis sentimientos porque ofendo al vecino, que a mí me hubiesen dicho cómo puedes tener hijos sin estar casado y que me quisieran hacer sentir mal por eso. Mire, no, es que ese es su problema, no el mío. Esa es su forma de entender la vida. Entonces, si yo le molesto, pues ahí va, ajo y agua. Pero que yo tenga que cambiar para que usted no esté molesto, no. Y ahí sí que cada vez veo que se utiliza más y se apela incluso políticamente más a valores religiosos para conseguir afinidades políticas. Y eso es muy, muy peligroso. Porque la gente cree que esos derechos los tiene simple y llanamente por haber nacido cristiano o musulmán o lo que sea. Claro, Las religiones van a ser un problema más gordo de lo que nosotros hemos conocido en los últimos 50 años. No tengo la menor duda. Vamos a un mundo donde esas creencias van a ser cada vez más necesarias para millones de personas y serán utilizadas por decenas de personas. claro, es que además mencionabas un ejemplo que vamos, es actualidad de la que no se puede evitar hablar. Y a mí que me gusta mucho el cine, he visto y se han hecho miles de películas sobre la Alemania nazi, sobre la época de tanto, bueno, de diferentes prismas, de millones de prismas, la gente que lo tapaba, la gente que colaboraba, la gente que... ¿crees que habrá narices, por decirlo suavemente, en el futuro hacer películas sobre qué vergüenza fue lo que está pasando en tema de Israel y de Gaza? Y luego te quería preguntar también, porque hace unos años te entrevistaron y tú decías, bueno, contabas una historia de que casi te quedas ahí sin pasaporte, en la franja de Gaza y demás. Al final fue un susto pequeño porque no fue una cosa de días de estar ahí. Y tú decías muy tranquilo como, bueno, no, yo estaba tranquilo que no me iba a pasar nada porque al final que se carguen a otros periodistas españoles hace un ruido increíble, sería la de Dios y sé que no me iba a pasar nada. Eso seguiría ahora mismo la tranquilidad de que eso no lo diría seguramente, ¿no? Con tanta tranquilidad. A mí ahora mismo, por ejemplo, si me ofrecen la posibilidad de un equipo de salvados entre en Gaza, no lo haría, no lo haría. Yo no autorizaría a ir ahora mismo a la franja de Gaza. Por dos motivos. El más importante, lo estamos viendo porque es poner nuestras vidas en riesgo. Y en segundo lugar, porque hay que estar preparado para entrar en esos sitios. Pero no, no, no llora. O sea, hay lugares donde no puedes trabajar. Gaza es uno de ellos. Tenemos ejemplo por ver que no solo ahora mismo es ese lugar el peligroso. Yo recuerdo hacer un documental en México donde había estados donde no se puede trabajar.
porque el narco no te permite trabajar ahí. ¿Qué haces? Va, a mí que lo que diga el narco, somos periodistas, la verdad está por delante de todo, vamos a meternos ahí. No, si te matan, no vas a contar la historia, nadie se va a enterar. Entonces, ahí hay una cuestión que es riesgosa. O sea, para mí, a las guerras tienen que ir los reporteros y las reporteras de guerra. Es una irresponsabilidad como periodista, si no estás preparado para una guerra, ir a una guerra. Me parece una irresponsabilidad. Pero, en segundo lugar, es que ahora mismo allí eres un objetivo. Eres un objetivo. Respecto a la primera pregunta, si algún día se harán películas, espero que sí habrán. Porque si no las hacen, eso lo que significará es que habrán ganado los que están machacando a los otros. Si hubiesen ganado los nazis la Segunda Guerra Mundial y no se hubiesen descubierto los campos de concentración y todo eso, evidentemente no habría hecho la película de la lista de Schindler. Me imagino que no. En España no se pudieron hacer pelis sobre la guerra civil hasta que se acabó quien ganó la guerra civil. Y aún a día de hoy las haces y te dicen, ya están las pesadas fiestas del cine con la guerra civil. La historia, si esta frase tan hecha de la historia la escriben los que ganaron, no es cierta al 100% porque la historia, si investigas, acabas descubriendo, pero la primera versión que te queda y la que es más fácil de documentar es la que escriben o quieren que sepas los ganadores. Yo en este sentido, además, estoy empezando a ver con un cierto retraso, pero una reacción de, llamémosle, agentes de opinión pública que es fundamental. Es decir, los actores, el mundo del cine ya en el Festival de Venecia. El otro día vi a U2, en su página de Instagram, U2, Bono, el cantante de Eche guitarra, posicionándose claramente. Y esto antes no pasaba por una cuestión muy, muy material y muy del día a día. Llevarte mal con Israel en el mundo del espectáculo significa que es muy probable que, o primero, te ataquen vivo, porque la capacidad de presión y de lobby que tienen es muy potente, o que no tengas negocio. El cine de Hollywood está muy controlado por los judíos. Por suerte, el judaísmo en Estados Unidos empieza a distanciarse del sionismo israelí porque no hay quien pueda defender lo que están viendo. Pero, por ejemplo, Eurovisión es que está pagada en un porcentaje altísimo también por Israel. Es decir, luego están las cuestiones de cómo un país ha conseguido también cierto control sobre las voluntades o la posibilidad de otros países de decir realmente lo que piensan. Pero yo creo que sí, que veremos en algún día esas películas porque vemos ya reportajes. Es decir, nosotros ya estuvimos en Gaza, eso no lo van a poder borrar del archivo de A3 Media, de Internet, es decir, no hemos estado cuando en estos 2 años, pero no hacía falta esperar estos 2 años. Las dos veces que fuimos, lo que nosotros mostramos era algo que no tiene cabida en el siglo XXI. Entonces yo creo que sí, espero que sí, aunque evidentemente costará. Por ahora, mira, la gente que lo está haciendo, incluso ganando Oscar, son los propios palestinos y cuando vuelven a casa los matan. Sí, sí. La verdad que Y ahora, luego, mira, una pregunta, por ejemplo, ahora, porque me quedé esto como antes. Hablabas de lo de la creencia en Dios, y no, yo no sabía esto que sí. me acabas de decir, de ser familia de testigos de Jehová. Sí, toda mi familia, de hecho, la mayoría lo siguen siendo, pero yo con la adolescencia me pasó un poco como tú, decir, me planteo cosas, esto no me cuadra, esto tal, y te dicen, no, no, aquí no tienes que plantearte cosas, aquí esto es así. Y bueno, con muchos, Aceptarlas, claro. Yo te voy claro, a preguntar, si tú sigues ese rollo de tu familia, de ser testigo de Jehová con todos los valores, no estarías haciendo lo que haces. no, no, Estarías que va, que va. aceptando lo que te pasa, o con resignación cristiana, pensando, dando gracias a Dios por otras cosas, pero no dirías, yo no me conformo con lo que me pasa, voy para adelante. Seguiría predicando. Yo era de los niños que iba los domingos a tocarte el timbre a hablarte de la palabra de Dios. Estaría igual así. Ahora he cambiado Ah, con la revista la Atalaya. atalaya y la despertar, correcto. Ahora soy Hostia, es verdad. el llano niño que toca tu casa para hablarte de ciencia. Yo creo que el cambio es positivo. De hecho, me gusta mucho, antes lo hablabas, ¿no? De Broncano, por ejemplo. Me flipó el día que vi que te llevaba un colgante que en vez del típico Cristo o la típica tal, llevaba a Newton, me parece. Y Sí, me sí, sí. gustó mucho, Dios, qué guay. Y aún así, yo, que no soy, me considero, creo, ateo, pero con los años también he aprendido a respetar mucho, no odiar porque yo pasé una época difícil y ver que la gente muchas veces necesita algo a lo cual agarrarse para aceptar la muerte sobre todo y por muchos temas y que al final si ellos son
felices van en paz a dormir por la noche y no hacen daño a nadie, ¿quién soy yo para decirle que la religión es mentira, que esto no sé qué, que esto... No soy nadie para Em, hacerlo. Es que además si lo hicieras, serías como muchos de ellos. Sí, correcto. Porque es lo que te decía antes, y ahí lo que no acepto es que no se respete la libertad de los demás a no creer en lo que tú crees. Da igual, católico, budista o los estos de los espaguetis en la cabeza. Las religiones no serían un problema si aceptasen que todos los demás podemos no creer en ese Dios o creer en cualquier otro. Yo aquí creo en Ricky Gervais, que me parece que da las explicaciones más claras y más sencillas de lo que significa el no aceptar la religión por simple hecho de que no respeta a todos los demás. Y es como dice él, en plan, a un católico, ¿tú crees en Dios? Sí, vale, pues hay otros 980 dioses en el mundo. Bueno, ¿por qué te parece mal que yo solo crea? Tú crees en uno y no crees en 987. Bueno, pues yo no creo en uno más que tú. ¿Por qué te enfadas tanto conmigo? Y claro, esa frase te queda ahí como fastidiada. Otro argumento que te saco de Ricky Gervais, que es buenísimo. Si hoy nos borramos todos, imagínate, típica peli de ciencia ficción, desaparecemos todos de la faz Un de la Tierra, Thanos, pero más bestia. pero bestia. Y dentro de 2 años empieza otra vez la especie humana. Todo lo que, y se ha borrado todo, ¿eh? O sea, todos los archivos, todo el mundo ha sido arrasado, es empezar de cero. Unos 50.000 o 60.000 años después, es posible que los hombres vuelvan a creer en cosas, pero nunca será igual que lo que creímos esta primera parte de las especies. Sin embargo, los que se dediquen a la ciencia llegarán a las mismas conclusiones que llegó la primera hornada de la especie humana. Ese dato no es ninguna gilipollez. La No, ciencia es real, lo otro es inventado. y me viene Lo genial otro que es me digas esto para ese momento de la entrevista en la cual yo hablo de mi libro. Eso que he dicho al principio a la gente. Bueno, luego os contaré quién soy yo y qué es Conquistando Escalones. Lo cuento muy breve, muy resumido, porque quiero preguntarte que son un par de cosas antes de despedirnos. Bueno, como digo, me llamo Abraham Guirao, soy presidente de una asociación que se llama Conquistando Escalones, la cual la formamos los afectados por una enfermedad rara que se llama distrofia muscular de cinturas del tipo 1F, ahora han puesto barra de 2. Bueno, si ya es rara las enfermedades, los nombres, pues eso. Entonces, yo la heredé de mi padre, la heredé de su abuelo, mi bisabuela también la tenía, y es una enfermedad pues, genética, hereditaria, degenerativa, que pues, poco a poco va afectando la musculatura hasta que a nivel interno, en principio sobre todo a nivel respiratorio, pues puede causar y causa en muchos casos la muerte. Y hace 10 años ahora la formamos porque pocos años atrás se descubre que la mutación que nos la causa nos hace inmunes al virus del SIDA. Uno de los investigadores principales que tenemos trabajando siempre cuenta el caso de un paciente americano que se acabó suicidando por la culpabilidad de que todo su entorno moría por el VIH y él no. Y descubrieron que era altamente resistente hasta un 60% al virus por una mutación genética que luego con los años descubrieron que tenía más gente y hay retrovirales que las personas con SIDA se toman ahora para tener una vida, pues, no sé, normal, que está gracias a esta persona. Y nosotros tenemos más de un 90% de resistencia contra el virus del SIDA. Y bueno, trabajamos con el Carlos III de Madrid, su director de la unidad de inmunopatología, ahora es el director del CLINIC de Barcelona, Universidad de Valencia, tenemos doctores en Italia, Finlandia, y nos dedicamos a recaudar y visibilizar para encontrar un tratamiento para nosotros y también ayude paralelamente a nuevos fármacos para el VIH. Partimos de cero, de la absoluta nada, y llevamos recaudados y pagados cerca de 600.000 euros a los investigadores, aparte de lo que ellos por convocatorias, por tal han podido, pues también pobres, rascar y conseguir. Y ahora mismo pues tenemos por un lado ya fármacos que funcionan, hablando con la Agencia Estatal del Medicamento para hacer un primer ensayo clínico para frenar la enfermedad y paralelamente genéticamente se ha corregido el laboratorio para una futura edición cura vía edición genética. Y nosotros nos dedicamos pues, a visibilizar y a de todo. Por ejemplo, solamente lo que queda de año, hasta diciembre, tenemos el estreno de una serie que rodamos de autoficción, tipo la de Alberto Romero, Mira lo que has hecho, con humor y demás, de la cual soy protagonista. Se está rodando un documental de mi vida. Tenemos ahora una Holy Colors, ahora en este mes de septiembre, una marcha de colores. Tenemos un evento gastronómico en noviembre, una obra de teatro, hacemos un festival musical todos los años. Bueno, hacemos un poco de todo para recaudar. Y ahora la meta para quien nos esté viendo
si nos quiere conocer más y también colaborar, en conquistandoscalones.org tenemos pues toda información sobre nosotros, investigaciones y demás, y una campaña que la meta son 100.000 euros para poder cubrir este año de investigaciones y un primer colchón para cuando nos digan, oye, la gente estatal nos diga, adelante, empezamos con el ensayo, pero son 100.000 euros. Que diga, bueno, pues espérate, pues tener por lo menos un colchoncito para poder iniciarlo, porque nos va la vida en ello y sería hablando mal y pronto una putada que me digan que podemos empezar y no tener la pasta para poder hacerlo. Entonces, muy resumido, es a lo que me dedico, a lo que nos dedicamos y nuestra causa, que por desgracia hay pues, mucha gente, muchas familias con esta meta. Se visibiliza mucho el tema de las enfermedades raras, pero hace falta mucho apoyo y mucha ayuda. Yo al principio pensaba, claro, cuando nos dan la noticia inmunes contra el virus del SIDA, salimos en un montón de medios, yo pensaba, guau, nos va a llover la pasta. En su día estaba Pablo Iglesias, digo, se va a cortar la coleta, en plan, os la dono, la rifáis por internet y os sacáis un dinero. También estaba Rajoy, decía, os va a empezar a soltar, pero no. La parte buena, que también hay colegas que me decían, con todo el tema del VIH que hay por todo el mundo, eh, secuestrar a un sultán loco de África, te trocean a cachos para saber qué. Eso no ha pasado tampoco. Entonces, en el equilibrio de la vida, estoy contento y bueno, seguimos trabajando día a día en lograr la meta para lograrlo. Y Me parece flipante que gracias a la investigación que se hizo sobre vuestra variación genética se pueda encontrar una solución a un problema muy gordo y que no haya una compensación por ahí. Eso me parece, ya no lo de Pablo Iglesias, Rajoy y tal, los propios investigadores, joder. O sea, que parte de la investigación es, bueno, pues esto nos permite tratar mejor o acortar la influencia del VIH, pero joder, en la misma investigación me parece, no sé, por lo más ético e incluso mercantil. Es decir, podemos sacar un beneficio de lo que le sucede a la gente que tiene esta variación, pero al mismo tiempo, joder, busquemos la forma de que haya más calidad de vida en las personas que lo padecen. No sé, cuando me lo contaste el día que nos conocimos me pareció muy flipante y ahora volviéndote a escuchar es como, hostia, esto no, a mí no me tiene ni pies ni cabeza. sí, no, pero para ser justos, el tema del VIH es como paralelo y ahí sí que hay muchos fondos. Claro, eh, ahí y, sí. y los nuestros sí que... Yo pensaba al principio también, ¿no? Como interesamos por el VIH y lo muscular ni lo van a mirar. Y lo muscular está muy avanzado, gracias a lo que ellos, los investigadores, han conseguido y gracias a lo que nosotros hemos recaudado y pagado. Por eso estamos, un ensayo clínico es para nosotros, para el muscular. Que luego eso funciona en mí lo pueden comprobar en VIH, perfecto. Pero ahora mismo las vías de investigación que comento es en lo nuestro y los investigadores, aparte que tenemos contacto con ellos directo, coordinamos todos los investigadores y hacemos congresos anuales para que no se dupliquen esfuerzos ni gastos ni demás. Ellos también les cuesta muchísimo conseguir. Nosotros pagamos al final predoctorales, postdoctorales, porque ellos es que luchan y tampoco tienen dinero. Hay gente ya adulta con hijos que sabe que tiene un contrato de investigador y no sabe si de aquí 6 meses va a tener trabajo o se va a tener que ir a Inglaterra o va a saber. Y los 100.000 que necesitáis entonces es para poder llevar a cabo los ensayos clínicos con vosotros. Correcto, pusimos una meta más o menos, porque luego el año no sabes cómo te va a llegar, y pusimos una meta para, bueno, calculamos que para acabar de pagar este año, para que no se detengan esto, y un colchón de 50.000, para ya el año que viene le pelearé para conseguir otros 50.000, para poder iniciar el ensayo clínico, si lleganos en 2 meses, 3, un año o 2, pero cuando la gente estatal diga, esto ya está chicos, adelante, tener el dinero, porque si no lo tenemos, pues entonces yo me pongo metas, pues eso, a un año vista, 2 años vista, 3, de conseguir dinero porque es picar piedra y remar, no queda otra, pero bueno, estoy contento conmigo mismo de que hacemos todo lo que podemos para conseguirlo. Doy fe. Y bueno, si te decías que nos conocimos, no sé, claro, cuando te dicen de repente, no, mira que un tío tal, que te quiere conocer, que esto y lo otro, porque tú como durante toda tu carrera has ayudado tantísimo a tanta gente a visibilizar, llega un punto que dices, mira, es que yo no puedo llegar a todo, ¿sabes? No puedo colaborar. Otro turras, que viene un turras, que viene aquí, ¿qué me querrá contar este? Pero fue muy guay, la verdad que... Pero no sé, ahora que hablas del tema del encuentro, cuando te lo dicen y tal, que... Y cómo vives también, ¿no? El hecho de joder, de que no puede ser evidente. Yo llego para lo mío 24 horas y tampoco me da para mucho más. Que a veces que te contacta gente, oye, mira que tengo una enfermedad parecida, pero ¿me puedes ayudar a tal? Y digo, joder, es que me sale mal, pero a todo no puedo llegar. A todo no puedes llegar, pero cuando puedes llegar,
un poco que hagas, lo que he ido aprendiendo es lo que significa. Es lo que significa. A mí, yo que sé, poner una story en Instagram, que me cuesta. Pero soy consciente de que si me lo pide una asociación, pues mira, hace poco una asociación también, enfermedad rara, el síndrome de Glass, SATB2. A mí no me cuesta nada, pero simplemente el saber lo que aporta a una familia que lleva mucho tiempo moviéndose para tener visibilidad, que de repente, pues eso, yo que tengo la suerte de caer, de trabajar en esto con 100 y pico mil de seguidores en Instagram, a mí a eso que le dedico un minuto, pues puede significar que dos personas lo vean, levanten un teléfono. Entonces, ¿cómo digo con eso? Cuando no puedo, no puedo, no me fustigo, no me siento culpable, intento explicar que no me da la vida para más, pero cuando se puede, se puede. Y tú y yo nos conocemos en un festival, el Rototón, y luego también esto, y esto es así, hay que reconocerlo. A mí me viene Cristina Poveda y me pide cualquier cosa, y lo primero que sé es que tiene razón, que debo conocerlo, y más allá de eso es Cris. Un beso, Cristina es, Cristina, por cierto, y muchas gracias. claro, Y yo Bea, la es mi conozco, mano trabaja en la derecha. UNRWA, Claro, claro. y Bea, es mi mano derecha, que son amigas desde, pues se ve que también estudiaron juntas. Y estoy en un festi, acabo de dar una charla, vengo de cenar y, oye, ¿a qué va uno a los festis? A conocer peña, entre otras cosas, y a Correcto. bailar. Pues ya ves, tío, lo que costó. Y, joder, luego aparte, pues eso, ya viste que una vez que nos conocimos, a los 2 minutos nos estábamos riendo. Pues yo salí ganando. Hubiese sido un gilipollas, hubiese dicho que estoy muy cansado de estar con mi familia, no, tal, otro día. Pues para mí la experiencia de Rototom hubiese sido más incompleta de lo que ha sido una vez que nos hemos conocido, tío. Así que no tiene tanto mérito como a veces se ve desde fuera, aunque soy consciente de lo que sí se agradece, lo que una persona conocida puede hacer por dar visibilidad. Pero también ser consciente de que mucho más no se puede hacer. Uno no se puede cargar con todas las causas que va conociendo en la vida, porque es injusto con las causas, no les vas a poder dedicar el tiempo que necesitan, la esperanza que depositan en ti, y si es injusto con uno mismo, porque para cuidar a los demás, primero hay que cuidarse a uno mismo también. No puedes cuidar a los demás si tú no estás bien. Así que en este caso, tío, pues hoy seguramente habrá peña que también estará intentando, a mí o a cualquier otra persona, y simplemente es no tener el enlace, Sí. no conocerlo a la persona en común. Y claro, si te llegan 10 mensajes por redes privadas y tal, pues no, igual no les haces tanto caso. Pero mira, en este momento pues, salió. Y yo hubiera entendido perfectamente el hecho de que me dicen, mira, estoy roto todo, vengo de una charla, estoy cansado con mi familia, y tú hubieras ido admirando igual por todo tu trabajo que has hecho durante tantísimos años, no de repente, este cabrón, que no quiere quedar conmigo, que no, porque si tienes una mínima empatía entiendes la situación y sabes que, bueno, surgió, salió, te agradezco también el rato que hemos estado hoy, te hubiera preguntado mil millones de cosas más, pero ya que has sido muy generoso con tu tiempo, no quiero yo ser ni injusto ni cara dura. Así que Pero quedamos para otra. Yo ahora porque me tengo que ir, pero seguiría, ¿verdad? Te lo juro que seguiría aquí de cháchara un buen rato, tío. yo encantadísimo y encantadísimo hoy. Y además estoy muy contento. Espero que hayas estado pasando un buen rato, que hayas estado a gusto. Te he metido en algún que otro marrón, pero bueno, tú también te metes solo a veces. Ya digo, espero que no le sepa mal de alguna pregunta que te he tirado ahí. Y bueno, lo La dicho, vida es aburridísima si no te metes en marrones. Aburridísima. muchas gracias de verdad, Gonzo, y eso, estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Por favor, no nos ganéis el domingo en Balaídos. Es lo único que te pido. Un Claro, abrazo nuestros enorme, yo del Abraham. futuro, porque esto será después, Será después. claro, sabremos sí, pero tiene pinta de que os vamos a aniquilar, Vale, pues pero me voy a despedir entonces de la siguiente forma. bueno, Queridos espectadores de Abraham, si están viendo esta entrevista, es que el Celta la ha ganado al Villarreal, porque de ser de otra manera, retiraré los derechos de emisión de esta entrevista. querido Fernando Ross, presidente del Villarreal, ruego que este domingo bajen un poco Cuídate mucho, un Abraham. Un abrazo abrazo, enorme, tío. muchas gracias. Cojonudo. A ti, a ti.